Jóvenes, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, excelente. Me parece muy bien que todos los días nos encomendemos al Todopoderoso, a Dios, y pidamos a Él por nuestra familia y también por nosotros. Vamos a mirar un ratico hacia afuera. Me van a decir cómo está el día de hoy. Soleado. Está soleado, o sea, hay bastante sol. ¿Está haciendo calor o está haciendo frío? O sea, calor. ¿Cuánto fue el registro de la temperatura esta mañana? 30 grados. Entonces, ese va a ser algo importante para nosotros trabajar durante el desarrollo de toda la clase. Bien, una vez hecho el saludo oficial y haciendo un sondeo general, me doy cuenta que la niña Camila y la niña María Gregoria no asistieron el día de hoy, para que quede Saray registrado en el registro de asistencia de estudiantes. Bueno, una vez que le indico esto, vamos a acordar, o sea, ustedes entre todos hicieron unas normas de convivencia. Esas normas de convivencia las vamos a recordar y las vamos a llevar en el transcurso de toda la clase. Entonces les voy a mostrar un poquito acá las normas de convivencia que vamos a trabajar en el día de hoy. La primera norma de convivencia es ¿cuál? ¿Quién me la dice? Levantar la mano. Levantar la mano antes de hablar. O sea, cada vez que vayamos a participar, por favor, vamos a levantar la mano para que podamos tomar la palabra y de esa manera podamos participar de una manera objetiva y podamos escucharnos mejor. La segunda norma de convivencia, ¿cuál es? ¿Quién me la lee? Muy bien, uno solito que me levante la mano, porfa. Bien, señor, dígame. O sea, escuchar atentamente lo que dice el docente y los compañeros. O sea, que haya una buena comunicación entre todos. La tercera norma de convivencia, ¿quién me la lee? Levanten la mano. Iván, porfa. Hablar fuertemente y claro al participar. O sea, hablar fuerte y claro al participar. O sea, Dios nos regaló ¿qué? ¿Dos qué? Dos oídos para escuchar y una boquita ¿para qué? Para hablar, o sea, para transmitir los mensajes que nosotros vayamos a decir en la clase. Muy bien, la clase del día de hoy, antes de empezar la clase del día de hoy, vamos a observar un video que va a ser el que nos va a motivar durante toda la clase. Y necesito que ustedes me participen, me den la interpretación de lo que observan en ese video. El video se llama "Ah, si entre amigos fuéramos gansos". ¿Cómo se llama el video? Muy bien, entonces ahí vamos a observar un poquito el trabajo en grupo, en equipo y el trabajo también individual de un líder. Observamos el video y una vez observen el video, participamos todos acerca de su interpretación. Atentos, jovencitos, a escuchar el mensaje. Esperen un segundo. Si entre amigos fuéramos gansos. Ya enseguida les... Muy bien, vamos a cambiar la pantalla para que podamos observar bien. Bueno, nuevamente lo escuchamos. Hay algo que... Si entre amigos fuéramos gansos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V. Tal vez te interese saber por qué vuelan así. Al volar en formación de V, la banda entera aumenta en un 71% el alcance de vuelo, con relación al de un pájaro volando solo. Lección 1. Compartir la misma dirección y el sentido del grupo permite llegar más rápido y fácilmente a destino, porque ayudándonos entre nosotros... Muy bien, vamos a... le voy haciendo unas preguntitas para que vayamos participando y estemos activos. O sea, yo quiero que estén activos, participativos, estén enérgicos para alcanzar el objetivo de esta clase. Yo les hago una pregunta. ¿Para dónde iban los gansos? Para un lugar más cálido. O sea, para un lugar más cálido. Es decir, que ellos venían de un lugar
¿qué? Frío. O sea, el lugar donde ellos venían era un lugar muy frío. En el corregimiento Abrojal hay gansos. No hay gansos. Recuerden que me tienen que levantar la mano para participar. ¿Qué aves hay aquí en el corregimiento de Abrojal? ¿Qué aves? De esos pajaritos que van volando y van. Está el pisingo. Ajá, muy bien. Está el barraquete. Bien. Los pajaritos chiquititos. Muy bien, bueno. Esos pajaritos llevan un objetivo, o sea, se dirigen a un lugar buscando ¿qué? ¿Ellos qué buscan? Indira, ¿qué me ibas a decir, Indira? Las palomas también, muy bien. Entonces, ellos están buscando ¿qué? Un mejor alimento, están buscando unas mejores condiciones de vida y también trabajar en grupo. Muy bien, Saray, por favor, ¿me puedes hacer un dibujito allá? Me vas a hacer cómo es el vuelo de los gansos y las aves. O sea, y vamos a analizar un poquito por qué las aves hacen ese vuelo. Bien, o sea que las aves cuando van volando, cuando se van dirigiendo a un lugar, ellos toman una formación ¿en qué? En V. O sea, eso quiere decir que el líder, el que va adelante, es el que recibe el viento, la lluvia y va ayudando a los que van de atrás. Entonces, asimismo, vamos a trabajar nosotros en grupo. Va a haber un líder en cada mesa, por eso los coloqué en grupitos. Y van a estar, el líder va a estar motivándolos a ustedes, diciéndoles, vamos para adelante para poder alcanzar los objetivos y la meta. Muy bien. Gracias, Saray, por esa intervención, perfecto. Entonces, ahí observan cómo es el vuelo de las aves. Las aves están sometidas ¿a qué? A lluvia, ¿a qué más? A vientos, a humedad, también son sometidas a presión atmosférica. Entonces, esos pajaritos están sometidos a todo eso. Entonces, ese va a ser el video que nos va a motivar la clase de hoy. La clase de hoy es muy importante, tiene que ver con los elementos y ¿qué más? Y los factores que modifican el clima. Muy bien. Necesito que un estudiante me diga cuáles son los elementos del clima. ¿Quién me levanta la mano? Saray. Sí, señorita. Temperatura, presión atmosférica, muy bien. Humedad y precipitación. Muy bien, temperatura, presión atmosférica. ¿Cuál más? Humedad y precipitaciones. Muy bien. Y otro estudiante que me diga cuáles son los factores del clima. ¿Cuáles son los factores del clima? ¿Me recuerdan? Me recuerdan que uno tiene que ver con... sí, José Manuel. Dime. Sí, los factores del clima, ¿cuáles son? Latitud, muy bien. Altitud. Vegetación. Corrientes marinas. Y la cercanía al mar. O sea, nosotros estamos cerca al mar. ¿Cómo se llaman esas playas que quedan aquí cerca? Tolú, ¿cuál más? Coveñas, muy bien. Oliver, Playa Blanca. Entonces, todos esos factores y todos esos elementos nos modifican el clima. Entonces, ¿quién me recuerda un poco lo que hicimos en la clase anterior? ¿Qué hicimos en la clase anterior? ¿Quién me participa de esta mesa? Señoritas, por favor. ¿Qué recuerdan de lo que hicimos en la clase anterior? Recuerden que elaboramos algo referente a esto, a estos elementos, a los pluviómetros, y también trabajamos este elemento que se llama ¿cómo? Veleta. O sea, trabajamos clima, también trabajamos tiempo atmosférico, y los instrumentos, ustedes los elaboraron ¿con qué material? Material reciclado. Material reciclable. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles fueron esos materiales? Plástico, ¿cuál más? Papel, icopor, lo que pegamos en la pared, las tapas con que hicimos las nubes, también tapitas de gaseosa. Eso está dentro del proyecto Reciclar es Vida, que es el que se está manejando aquí en el colegio y que ayuda a reciclar los materiales sólidos. Muy bien, entonces esa va a ser la temática. Vamos a analizar un poquito el estándar, o sea, el estándar que vamos a alcanzar, las competencias y el propósito de la clase. Fundamental que ustedes al terminar la clase sepan cuál es el propósito de la clase. Ahorita lo vamos a leer, pero antes vamos a mirar un poquito lo que tiene que ver con el estándar. Muy bien,
vamos a analizar un poco cuál es el estándar de esta clase. Esperen un segundo, ya les coloco la presentación. Bueno, el estándar tiene que ver con... Un momentico. Sí, Sebastián. Quitamos esto de acá. Bueno, el estándar tiene que ver con analizar cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo a las características de su entorno. O sea, tiene que ver con la tierra, con su funcionamiento y cómo está funcionando el clima en este caso. Tengan en cuenta que por ahí dicen que la tierra está enferma. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que la tierra está enferma? Por la contaminación. ¿Qué más se hace aquí en el corregimiento de Abrojal? Que la quema de basura, muy bien. ¿Quién más me dice otro elemento que está haciendo que la tierra esté enfermita? Sí, Saray. Echan mucha basura a los ríos. Echan mucha basura a los ríos. Entonces, eso tenemos que evitarlo, tenemos que buscar la manera de cómo reciclar esas basuras para aprovecharlas de otra manera. Entonces, ese es el estándar. Vamos a mirar un poquito las competencias. Al finalizar la clase, ustedes estarán en capacidad de conocer los diferentes elementos y factores que determinan el clima. O sea, una vez finalice la clase, desarrollar actitudes reflexivas de diálogo mediante el trabajo de grupo. Por eso los coloqué a trabajar en grupos. Y desarrollar actitudes de sensibilidad y respeto para la conservación del medio ambiente. Fundamental, ¿qué cosa? La conservación de ¿qué? Del medio ambiente. O sea, tenemos que cuidar nuestra tierra porque de ahí dependen todos nuestros recursos. Muy bien, entonces vamos a leer un poco cuál es el propósito de la clase. Le voy a pedir el favor a Iván que me lea el propósito de la clase. Conocer los elementos y factores que determinan el clima en la tierra, sus instrumentos de medición y la incidencia en su contexto social y geográfico. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Conocer los elementos y factores que determinan el clima en la tierra, sus instrumentos de medición y la incidencia en nuestro contexto. O sea, esa va a ser nuestro propósito de la clase. Muy bien, como estamos trabajando en grupitos, vamos a hacer una actividad a través de unas preguntas problematizadoras. Le voy a entregar a cada grupo una pregunta, me van a coger a un líder de grupo, le voy a dar 3 minutos para resolver la pregunta. Una vez resolvamos la pregunta, ustedes van a leer la respuesta y ahí vamos complementando poco a poco. Yo me voy a acercar a los grupos. Si tienen dudas, inconvenientes, yo les aclaro esas dudas. Entonces, voy a entregar las preguntas a cada grupo. Ya esto lo consultaron previamente, por lo tanto, solamente van a tener 3 minutos. Y ahora, al finalizar, voy a coger a un monitor de grupo que me va a leer la respuesta a esta pregunta. Bien, vayan analizándola. La van a escribir en la parte de atrás o la van a subrayar en la hoja para que tengamos la respuesta a esa pregunta. Muy bien. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Bien? ¿Con ánimo? Bien, con ánimo, con energía, con entusiasmo para alcanzar el propósito de la clase de hoy. Vayan analizando la pregunta. Yo voy a, si tienen dudas, muchachos, pregunten que yo les voy a ir resolviendo esas dudas. ¿Oyeron? Analicen las respuestas bien. ¿Cómo van, Saray? ¿Cómo van? ¿Bien? Sebastián, ¿cómo van? Bueno, lean la pregunta y ahí en la hoja, en el material que les entregué, van a sacar las respuestas. Saray, en la parte de la hojita que les entregué, ahí están las respuestas. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a esperar que terminen los demás para poder socializar la actividad. Recuerden que tienen 3 minutos para resolver esas preguntas. ¿Sí, José Manuel? ¿Cómo van? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Qué materiales de un medio podemos utilizar para representar los elementos y factores del clima?
Muy bien, o sea, ¿qué materiales del medio podemos utilizar para representar los elementos del clima? Sí, además, escriban la respuesta en la parte de atrás de la hojita. En la parte de atrás de la hojita, hagan la respuesta, por favor. Ya este grupo terminó. ¿Cómo van el grupo de Olivier? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, en la parte de atrás o ahí mismo pueden sacar la respuesta de la pregunta. Bien, ¿cómo vamos? Sí, muy bien. ¿Alguna duda sobre la pregunta? No. Bien, muy bien. Bueno, entonces, si tienen inquietudes, dudas, me llaman para poderlos orientar en ese sentido. ¿Sí, Saray? Ya terminaron. Bueno, muy bien. ¿Quién más terminó? Sebastián, ¿cómo van? ¿Cómo dice la pregunta, Sebastián? ¿Qué repercusiones tienen las altas temperaturas y las altas precipitaciones en el corregimiento de Abrojal? Aquí, en la guía, está la respuesta. Aquí, miren. Lean aquí esta partecita que a las personas les pasan de pronto sudan mucho, pueden ser afectados en la piel, le pueden dar desmayos. Entonces, todo eso es importante. Muy bien, estamos listos. Vamos a esperar que el grupito acá, por favor, termine. Sí, José Manuel, ¿cómo van? Material reciclado, plástico, papel. Muy bien, ¿qué más? Todo lo que utilizamos para hacer los materiales. Muy bien, les oriento algo. El proyecto Reciclar es Vida no podían, digamos, estar atentos a la parte de cómo elaborar esos materiales con botellas, con parte de materiales de medio. Entonces es fundamental, estén atentos por favor a la actividad. Si hay preguntas me dicen para orientarlos. Bueno, listo, empezamos. Bueno, ¿quién me lee la pregunta número 1? La pregunta número 1, ¿quién me la lee? Bueno, léanme la pregunta número 1. Vamos a estar atentos a lo que los compañeros están diciendo. Vamos a estar atentos. ¿Cómo dice la pregunta, Alexandra? Sí, la pregunta 1, ¿cómo dice? ¿Qué son los elementos del clima? Menciónenlos identifíquelos en el aula de clase. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del clima? Y vamos a ubicarlos en el aula de clase. Recuerden que ustedes previamente hicieron unas representaciones que fuimos pegando en el aula y esa nos ha orientado, nos ha motivado mucho a tener con claridad el tema que estamos tratando en el día de hoy. ¿Quién me lee la respuesta de la pregunta? Alexandra. Un poquito fuerte, Alexandra. La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y la precipitación. Muy bien, la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones. ¿Quién más tiene algo que aportar de esa pregunta? De pronto del grupo de ellos que quieran aportar algo. Muy bien, bueno, entonces esos son los elementos del clima. ¿Quién me lee la pregunta número 2? La pregunta número 2. Léanmela un poquito fuerte, que esa es la tercera norma de convivencia. ¿Qué son los factores del clima? ¿Cuáles son? ¿Qué son los factores del clima y cuáles son? Muy bien, ¿quién me lee la respuesta? Saray. Factores del clima. Los factores del clima son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo a su relación y su presencia e intensidad se determinan las características particulares de los diversos tipos de clima que existen en el mundo. Muy bien, excelente. Excelente por esa respuesta, Saray. Igualmente vamos a ir mirando acá, mientras que vamos resolviendo las preguntas acerca de los elementos del clima. Muy bien. Dentro de los elementos del clima tenemos algo muy fundamental que se llama ¿cómo? Temperatura. La temperatura, ¿qué es la temperatura? ¿Quién me da un concepto de ese término? ¿Quién sabe? O nos ayudamos de la diapositiva para participar. ¿Qué será eso? Alexandra, hábleme un poquito fuerte para que podamos escuchar. ¿Qué dice el concepto? O sea, es el grado. Sí, Saray, dime. ¿Qué es la temperatura? Son los cambios de frío a calor que ocurren en algún lugar.
Muy bien, o sea, son los cambios de frío a calor que ocurren en un lugar. ¿Y se miden en qué? ¿En qué se miden la temperatura? En grados centígrados. Muy bien. Se mide con un instrumento que se llama ¿cómo? Termómetro. Miren el termómetro aquí. ¿Cómo está constituido el termómetro? ¿De qué material está hecho? De vidrio. Vidrio. Y adentro tiene un líquido que se llama mercurio. El mercurio al calentarse se va dilatando y va marcando el grado de calor que existe en un lugar. Entonces, este instrumento es el que sirve para medir la temperatura. Muy bien. Vamos a ir, ya enseguida, nuevamente retomamos las preguntas. ¿Qué observan aquí? ¿Qué observan de este lado? Frío. Que hay un lugar bastante frío, o sea que cuando llueve, ¿qué hace? Mucho frío. En Colombia solamente se dan 2 estaciones, que son ¿cuáles? Una que es seca, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la estación seca? Verano. No tengan miedo, participen porque quiero que todos estén activos. Y una que es de lluvia, que se llama ¿cómo? Invierno. O sea que hay 2 estaciones. En otros países hay 4. Invierno, verano, otoño y primavera. Hay algunos lugares donde cae nieve. Esos lugares las personas tienen que utilizar una ropa diferente. ¿Como cuál? La chaqueta, los abrigos, ¿qué más? Bien, o sea, utilizar bufandas, muy bien, excelente. Guantes, excelente. ¿En Abrojal hay que utilizar eso? No, porque aquí hace mucho, ¿qué? Calor. ¿De aquel lado conservan? Calor. O sea que hay un lugar de la tierra, hay países que son, o lugares que son calientes y lugares que son fríos. Pero también hay partes que dependiendo la altura, que eso tiene que ver con los factores, entre más alto sea un lugar, ¿qué pasa con ese lugar? ¿Es más frío o más caliente? Más frío. Entonces, la temperatura varía también por la altura. Aquí hay montañas. O sea, esto está como plano, casi al nivel del mar. Por tanto, la temperatura varía entre 34 y 36 grados de temperatura aquí en el corregimiento. Muy bien. Observamos también que el otro elemento del clima se llama precipitaciones. ¿Quién me puede dar un concepto de precipitaciones? ¿Qué será eso? También conocido como lluvias. ¿Qué será precipitaciones? ¿La cantidad de qué? Es la cantidad de agua que cae Ajá. de las nubes. Excelente, muy bien, Iván. ¿Quién más tiene otro concepto diferente? Bueno, las precipitaciones es la caída de agua procedente ¿de dónde? De las nubes. De las nubes. ¿Puede caer en forma de qué? ¿De agua o también de sólido en forma de hielo? ¿Cómo se llama eso? Granizo. Entonces, esa es la manera como el agua cae en la tierra. Se mide con un instrumento que se llama ¿cómo? Pluviómetro. ¿Quién me hace un favor? Un estudiante que vaya al frente y me señale dónde está el pluviómetro representado allá. ¿Ves, Olivier? Vamos a observar si Olivier puede identificar dónde está el pluviómetro. Muy bien. Excelente, Olivier. Muchísimas gracias. ¿Quién me puede identificar dónde está el termómetro? Iván. Iván, vamos ahorita van a pasar todos. No se preocupen que vamos a hacer esta clase activa, participativa. El termómetro. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos a ir avanzando para que podamos ir analizando mejor. El pluviómetro, acá no tenemos un pluviómetro, por lo tanto nos tocó hacer una representación. Tiene esta forma. El pluviómetro se mide la cantidad de agua en mililitros o litros. O sea que dependiendo de la cantidad de agua que caiga en un lugar, ahí está, digamos, si la característica de ese lugar. Entonces, cuando hay muchas lluvias, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Lorica en estos días? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó en Lorica en estos días? Se inundó. O sea, que está, ¿qué está pasando con las precipitaciones? Está cayendo mucha cantidad de agua. Entonces, hay una emergencia en algunos lugares, se están inundando precisamente por ese factor.
Eso quiere decir que la Tierra está en ¿qué? ¿Equilibrio o desequilibrio? O sea, hay un desequilibrio en cuanto a algunos de los factores y elementos del clima. Muy bien. Y también por la acción ¿de qué? ¿De qué? De nosotros los hombres. O sea, estamos haciendo tala de bosques, estamos quemando y eso también influye mucho en la parte de la temperatura. ¿Qué observamos aquí? O sea, la lluvia, cómo cae la lluvia en un lugar, es algo que es un fenómeno bastante bonito, a mí me gusta. ¿Qué pasa cuando hay lluvia y de pronto aparece el sol? ¿Qué pasa? ¿Qué sale por allí? El arco iris, o sea, un elemento muy hermoso que se forma por la luz y por el agua. Bien, otro elemento del clima tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? La humedad. Vamos a estar activos, muchachos, los veo un poquito calladitos, vamos a hablar fuerte. Recuerden la segunda norma de convivencia. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. ¿Con qué elemento se mide la humedad? Higrómetro. O sea, para que quede anotado ahí que el instrumento que mide la humedad se llama higrómetro. Muy bien. Bueno, y otro elemento del clima tiene que ver con la presión atmosférica. ¿Con qué se mide la presión atmosférica? Quiero que me participen fuerte. Con el barómetro. ¿Quién me señala el barómetro acá? ¿Quién no ha salido? Vamos a que salgan todos. Ven, José Manuel. Señáleme el barómetro. Muy bien. Ese instrumento sirve para medir la presión atmosférica. O sea, ¿qué es la presión atmosférica? ¿Quién sabe? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la cantidad, o sea, es la presión que hay sobre la Tierra, que el aire ejerce sobre la Tierra. Entonces acá tenemos un concepto que dice, es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. Se mide en milibares. Entonces, para que eso lo tienen ya en la guía que les entregué. Bueno, seguimos con la pregunta. ¿Por qué pregunta vamos? Pregunta número 3. ¿Quién tiene la pregunta número 3? Léanmela fuerte, por favor. Pregunta número 3, José Manuel. ¿Qué materiales del medio podemos utilizar para representar los elementos y factores del clima? Muy bien, ¿qué materiales del medio podemos utilizar para representar los elementos del clima? ¿Cuáles son? Plástico, papel, icopor y tapas. Ustedes elaboraron este trabajito, quedó de la clase anterior, que debían elaborarlo con una botella y acá marcar ¿qué? O sea, hacer con una regla marcar, digamos, en centímetros y milímetros, para que aquí, cuando llueva, lo podemos colocar en la finca, en las parcelas, en las casas, e ir midiendo un poquito la cantidad de agua que cae en un lugar. Muy bien. O sea que con este, ¿cómo se llama este que elaboraron? La veleta. ¿Y la veleta sirve para qué? ¿Para medir qué? Los vientos. O sea, cuando hay mucho viento, la veleta empieza ¿a qué? A girar. O sea, empieza a hacer este movimiento de giro y nos indica la velocidad y la cantidad de viento. O sea, cuando hay mucho viento, ¿da susto o no? O sea, cuando hay esos vendavales. O sea, que sí da como susto cuando pasan esos vendavales. Muy bien. La pregunta número 3, ¿quién me la lee? El grupo, perdón, la pregunta número 4, grupo 4. ¿Cómo dice Sebastián? Leanla fuerte. Pregunta número 4. ¿Qué repercusiones tiene las altas temperaturas y las altas precipitaciones en el corregimiento de Abrojal? Muy bien. Bien, Sebastián. O sea, ¿qué repercusiones tienen las altas temperaturas y las altas precipitaciones en el corregimiento de Abrojal? Díganme la respuesta, jóvenes. La respuesta, ¿cuál sería a esa pregunta? Estén atentos los demás grupos porque también van a... altas temperaturas en Abrojal que puede provocar enfermedades en las personas. Muy bien, ¿cómo qué tipo de enfermedades, Sebastián? ¿Qué les da a las personas cuando están está expuesta a muy altas temperaturas?
¿La qué? La gripa. La gripa, sí, muy bien. Está asociada un poquito también con la lluvia. Fiebre. La fiebre. Pero hay unos factores que generan la fiebre. Entonces, por ejemplo, cuando la persona está jugando y está haciendo un calor intenso y están los papás en el campo trabajando, ¿qué pasa? Empieza a sudar mucho, ¿verdad? Y pierde electrolitos. O sea que la persona puede desmayarse, le pueden dar calambres y una serie de cosas. ¿Qué le pasa a los cultivos? Se muere. Los cultivos empiezan a marchitarse y se van como que se ahogan también. También puede ser por calor o también puede ser por falta de agua. Muy bien. Bueno, excelente. Vamos a guardar la preguntica de la pregunta problemas y vamos a mirar, vamos a hacer un juego interactivo que a mí me gusta mucho, que se llama goticas de agua. O sea, ese juego lo hicimos con unas tapas que las pegamos a aquel lado de allá. Hay 10 tapas, hay unas fichas. Dime, Sebastián. ¿Cómo? Sí, ya enseguida, vamos por grupo. En ese sentido va pasando un estudiante y van tomando las tapitas. ¿Por qué utilizamos las tapas? Porque tenemos un proyecto que nos está motivando, que es el proyecto de reciclaje, proyecto ambiental. Van a ver el número y van a coger una ficha y van a mirar si es un elemento o un factor del clima. Si es elemento, lo deben colocar en el lado izquierdo y si es un factor, en el lado derecho. Bueno, vamos a empezar. De este grupo, ¿quién sale? Keila, ¿ves? Toma una tapa y me vas a decir el número. ¿Está muy pegada? Muy bien, miren el número. El 4. 4, toma el 4. Lee el nombre. Vientos. ¿Viento es un elemento o un factor del clima? Un momentico. Un elemento del clima. Muy bien. ¿Dónde va ubicado? En la casilla de elementos del clima. Muy bien, Keila, excelente. Bueno, recordamos que los vientos se dan también por las altas y bajas presiones. O sea, en unos lugares se da mucho viento, o sea, se da una nubosidad y viento que cuando hay vientos y está nublado y la temperatura está baja, nosotros podemos decir que puede ¿qué? Que puede llover, que puede ese día haber lluvia. O sea, eso se llama pronóstico ¿de qué? De lluvia o del clima. ¿Dónde hacen eso? ¿En qué lugares hacen eso? ¿Lo vemos en qué? En los noticieros, en la radio, en los periódicos que dicen, en los celulares, que van a decir hoy va a llover o mañana va a ser nublado o pasado va a ser soleado. Entonces, bien, grupo número 2, pase un integrante. Iván, bien señor, tome una tapita y vamos a mirar si es un elemento o un factor del clima. ¿Qué número, Iván? El 6. 6, toma el 6. Nombre. Cercanía al mar. Cercanía al mar, ¿es un elemento o un factor de clima? Factor. Un factor de clima, muy bien señor. Excelente, Iván. Es un factor de clima, o sea, entre más cerca estemos al mar, la temperatura va a ser más suave. Ejemplo, allá en San Antero, en Cartagena, en Barranquilla. Muy bien. El grupo número 3, ¿quién pasa? Tomen una tapita y miremos a ver. ¿Qué número, Saray? El 2. Número 2. Miremos a ver cuál es el número 2. ¿Qué dice Saray? Presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Es elemento o factor del clima? Elemento. Elemento del clima. ¿Con qué instrumento se mide? Presión atmosférica. ¿Con qué instrumento se mide? Con el barómetro. Con el barómetro se mide la presión atmosférica. Grupo número 4. Sebastián. Tomen una tapita. ¿Qué número, Sebastián? ¿Cuál? Perdón. El número 3. El nombre. Temperatura.
Temperatura, elemento o factor del clima. ¿Estará correcto? Elemento del clima. Recuerden que la temperatura es la cantidad de calor que existe en un lugar. O sea, los factores son los que están modificando o alterando un poquito estos elementos. Muy bien. Grupo número 1 nuevamente. Pasa Valentina. Grupo número 1. Pasen. Muy bien. ¿Qué número, Valentina? 8. Número 8. Toma el número 8. ¿Qué nombre? Altitud. ¿Será elemento o factor del clima? Factor. Es un factor del clima. Muy bien. Ya dijimos que entre más altura, más ¿qué? Más frío. Y entre más nivel del mar, más calor. O sea que en las partes costaneras hace calor y en las montañas, en el caso de Bogotá, hace ¿qué? Frío. Y en el caso de allá de Boyacá, frío. Entonces hace más frío porque son lugares mucho más altos. Entonces, ¿tenemos claro eso? Que entre más altura, menor temperatura. Muy bien. Pasamos al grupo número 2. Tomen una tapa. Tomen una tapa. José Manuel, ¿qué número? ¿Qué número, José Manuel? 10. Miremos a ver el número 10. Número 10. ¿El nombre? ¿Cuál? Vegetación. ¿Será elemento o factor del clima? Factor. Un factor del clima. ¿En Abrojal hay mucha vegetación o poca vegetación? Hay mucha vegetación. ¿Quién me dice un nombre de un árbol que dé sombra? Taray. El campano. Campano. ¿Cuál más? El higo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Dígame. ¿Cuál más? El roble. Roble. ¿Cuál más? El mango. Mango. O sea que entre más vegetación, más calor o más frío. Más frío, o sea, más fresco, porque por eso tenemos que conservar el medio ambiente y estar un poco, no dañarlo. Muy bien, ¿por qué grupo vamos? ¿Quién me recuerda? Grupo número 3. Pasamos y tomamos el número. ¿Nos quedan cuántos? 3. Nos quedan 4 fichas, 4 tapas. ¿Cómo se llama la actividad? Tapitas de agua. Tapitas de agua, hechas con materiales de reciclable. El número 9. Bien, número 9, ¿cuál es? Corregimiento. Lean bien. Corrientes. Corrientes marinas. Bueno, ¿qué es? La corriente marina es un factor o un elemento. Bien, un factor. ¿Por qué? Porque dijimos que el mar siempre nos genera la brisa, nos genera, nos genera un poco más de suavidad en la temperatura. Grupo número 4. Nos quedan 3 fichas. Número 4. ¿Qué número? Número 7. Léanme fuerte la ficha, porfa. Precipitaciones. ¿Será elemento o factor del clima? Elementos del clima. Ya lo habíamos dicho que se mide con el termómetro y es la cantidad de calor que existe en un lugar. Grupo número 1, nuevamente. Grupo número 1. Bien, quedan dos tapas. Duro, fuerte, está muy pegada. Bien, ¿qué número, Alexandra? Altitud. Latitud, perdón. ¿Será un elemento o un factor del clima? Factor del clima. Recuerden que entre más lejos estemos de la línea del ecuador, ¿qué pasa? ¿Más frío o más calor? Más frío. En la zona que está en medio del ecuador se llama zona tórrida. O sea, en esa zona hace calor. ¿Por qué? Porque los rayos caen en forma muy directa. ¿Quién me decía algo por acá? Keila, ibas a decir algo. Bueno, ¿qué grupo viene ahora? Grupo número 2. Vamos a finalizar la actividad con el grupo número 2. Vengan rapidito. Bien, vamos a tomar la última y ya completaríamos el trabajo de tapitas de agua.
El número 5, barómetro. Lógicamente ya nos queda esa única casilla, es un elemento del clima. Un fuerte aplauso para ustedes mismos. Muy bien. Lograron completar, el trabajo de elementos y factores de clima. Un trabajo en equipo muy bien elaborado, muy bien desarrollado. Muy bien. Entonces, queda muy claro entonces el propósito de la clase, de cuáles son los elementos de clima y cuáles son los factores y con qué instrumentos se están midiendo esos factores y esos elementos. Muy bien, en la parte de la naturaleza nosotros escuchamos unos sonidos, ¿verdad? Escuchamos el sonido del agua, escuchamos el sonido de la lluvia. En algunas partes, en algunos lugares, esos sonidos los toman como relajantes. Porque en las ciudades pasa algo que se llama estrés. El estrés es algo que nos pone fatigados, nos pone enojados por la cantidad de trabajo que existe. ¿Quién me dice si le gusta el sonido del agua? Sí, le gusta el sonido del agua. Ahorita vamos a hacer una actividad, vamos a escuchar, se llama sonidos de la naturaleza. Vamos a escuchar rápidamente unos sonidos y me van a decir si son relajantes o no lo son. Escuchamos rápidamente estos sonidos. Cierren los ojos, un momentico, cierren los ojos y vamos a escuchar. A ver si podemos relajarnos un poco en esta parte. Cierren los ojitos ahí, relájense. ¿Qué escuchan? Está cayendo agua, ¿verdad? ¿Y qué más escuchan? Están escuchando los sonidos de los pájaros. O sea, estamos en un ambiente así. ¿Qué escucharon ahora? Los truenos tienen que ver con qué. ¿Está qué? Lloviendo. Está lloviendo. Entonces, de esa manera nosotros... Fíjense que también hubo otro trueno allí. Entonces, esos sonidos a veces los utilizamos para relajamiento en algunas partes. ¿Les gustó los sonidos de la naturaleza? Sí. Muy bien. Esos sonidos aquí en Abrojá los escuchan a menudo. ¿Qué otros escuchan? ¿Qué otros escuchan? Los relámpagos. ¿Cuál más? El viento. Muy bien. Excelente. O sea que ¿les gustó los sonidos de la naturaleza? Sí. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña actividad rapidita. El rey dice, dejen todo. El rey dice, pónganse de pie. El rey dice, manos arriba, deditos moviendo, manos abajo, manos a la cintura, manos en los hombros, manos en la cabeza. Y el rey dice, nos sentamos. Muy bien. ¿Están relajados? Sí. ¿Están activos? Sí. ¿Les gustó la clase? Sí. ¿Fue entretenida? Sí. Muy bien. Entonces, esa fue la clase de hoy. Elementos y factores de clima, instrumentos de medición y también la incidencia que tienen estos factores en el clima. En el cuaderno de sociales, me van a hacer una consulta para la próxima clase. Sáquense el cuaderno, me van a escribir la siguiente consulta. Escriban en una guía, en otro cuaderno. Bien, me van a elaborar, escriban, elaborar una estación meteorológica con elementos del medio. Me van a elaborar una estación meteorológica con elementos del medio. Elaborar una estación meteorológica con elementos del medio. ¿Qué elementos van a utilizar? Icopor, cartón, tapas, cartulina, ¿cuál más? Plástico. Sí, y les recuerdo que les recuerdo algo, miren, chicos, les recuerdo que la estación meteorológica sirve para hacer un pronóstico ¿de qué? Del clima. Hay unos lugares que tienen unas estaciones meteorológicas
que miden la temperatura, miden la presión, miden la humedad, miden las precipitaciones y pueden decir que un día va a llover o si va a llover durante la semana, va a ser sol o va a haber lluvia o va a haber niebla, en fin, se puede pronosticar esa temperatura. Bien, además me van a escribir la segunda actividad. Me van a escribir qué es una estación meteorológica. ¿Qué es una estación meteorológica? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus características? Y sus funciones. Y sus funciones. Muy bien. Entonces, esa va a ser la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Esa actividad va a quedar ya como cierre de esta clase. Quiero hacer unas preguntas a algunos estudiantes. Me va a participar un estudiante por cada grupo. Quiero que me participe ya el grupo de Saray. Me digan cómo les pareció la clase. ¿Divertida? ¿Entretenida? ¿Cómo les pareció la clase? Cualquiera del grupito. ¿Cómo les pareció la clase? Divertido. O sea, divertida, interactiva, ¿verdad? El grupito de acá de Sofía, de Iván. ¿Cómo les pareció la clase, muchachos? Muy relajante. Sí, relajante, divertida. Y puede uno compartir con los compañeros. Pudieron compartir con los compañeros en grupito, ¿verdad? Acá el grupito de Keila, de Alexandra, de Indira, Valentina. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Les pareció divertida, entretenida, amena? ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué más les pareció? ¿Qué más les gustó? O sea, ¿qué les gustó de la clase, Sebastián? ¿Les gustó la actividad? ¿Cuál de las actividades les gustó más? La de tapitas de agua. La de los truenos. La de la música de la naturaleza, o sea, se relajaron. Muy bien. Sebastián, ¿qué me decías? La de tapitas de agua. Las tapitas de agua. ¿Te gustó esa actividad? ¿Les gustaría que hiciéramos actividades dinámicas de esta manera en el resto de las clases? Sí. Muy bien. Bueno, muchachos, gracias por estar atentos, por estar participativos. Aquí entonces cerramos la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias.